Y dedicando este tiempo al Señor. Señor, gracias quiero darte por el privilegio que me das hoy de servirte, de traer tu mensaje, de traer tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas hoy tú siendo glorificado, honrado, magnificado, Señor, en medio de la predicación. Te ruego por tu poder, por tu Espíritu Santo, para que obre en las mentes y en los corazones de todos los que estamos acá presentes hoy, Señor. Te ruego que todos juntos podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra y que no salgamos de este lugar de la misma manera que entramos. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro propio corazón y a venir delante de ti de manera sincera, reconociendo, Señor, nuestra pobreza en espíritu, reconociendo nuestro pecado delante de ti y clamando por tu misericordia. Te ruego por mí en este momento, para que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú hablando a todos nosotros. Sé glorificado en todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y queridos amigos que hoy nos visitan, bienvenidos nuevamente en esta tarde. Es un gozo poder estar juntos y poder escuchar la palabra del Señor, poder gozarnos, cantar y exaltar el nombre de aquel que ha hecho tanto por nosotros. Y hoy mi oración, mi deseo realmente es que Dios transforme tu vida hoy por medio del mensaje. Mi intención es que realmente no salgas de aquí al igual que entraste. Es mi deseo que el Señor pueda formar tu carácter y que cada día tú reflejes más el amor de Cristo y el carácter de Cristo. Y si aún no le conoces, pues espero que el Señor se revele a sí mismo por medio de su palabra. Y espero que puedas entender cuán grande es el amor que Dios tiene para ti. Ese es mi deseo en esta tarde. Y hoy vamos a continuar hablando acerca del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Ya han sido varios meses desde que comenzamos esta serie del Sermón del Monte. Y una de las cosas que debemos tener claras es que el Señor está comparando dos sistemas completamente distintos y opuestos. Es algo que ya debemos tener claro en nuestras mentes cuando leamos el Sermón del Monte, que el Señor Jesús está comparando su reino, el reino de los cielos, y está hablando de su justicia, de la justicia verdadera, está hablando acerca de las prioridades en la vida según la perspectiva del reino de Dios, y lo compara con el reino del mundo. Habla también acerca de la hipocresía de los fariseos, de la justicia de los fariseos y del afán y el amor por las riquezas en este mundo. El pasado domingo, nuestro hermano Peter nos enseñó los caminos que llevan a cada reino. Y el Señor Jesús decía, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y espaciosa es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas en este mundo ya transitan por ese camino. Han sido unos meses maravillosos en este sermón y hoy llegamos al capítulo 7, versículo 15. Y lo que vamos a aprender hoy es que el Señor nos va a mostrar que esa puerta y ese camino son tan estrechos que no todos los que dicen haber entrado por ella realmente lo han hecho. Y quiero repetir esto porque quiero que quede grabado en sus mentes. El Señor dice que no todos aquellos que dicen haber entrado por la puerta estrecha realmente lo han hecho. Es decir, en pocas palabras, no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Y no todo el que afirma servir al Señor realmente lo está haciendo. Pero Jesús no está hablando aquí de la hipocresía religiosa. Jesús habló de la hipocresía religiosa en el capítulo 6, cuando habló de la motivación de la justicia de los fariseos. El Señor está hablando aquí de algo distinto. Está abordando el tema del peligro y el engaño de creer en un evangelio falso. Eso es lo que Jesús está hablando ahora en este capítulo 7, en el final del capítulo 7. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Si alguien no tiene Biblia, por favor, si se pueden sentar más juntos al lado de alguien que no tenga Biblia y así podamos todos compartir y continuar la lectura. O puede también usar el móvil, ¿cierto?
Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Yo voy a leer de la versión Reina Valera. Tú puedes que tengas otra versión, pero el mensaje realmente va a ser el mismo. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23, dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una de las cosas características del Sermón del Monte es que está plagado de imperativos, está plagado de mandamientos que Jesús hace, bien sea a través de una advertencia o a través de un mandamiento explícito a sus discípulos. Pero en todo caso, siempre les dijo qué era lo que tenían que hacer. Siempre les dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no tengáis odio en vuestro corazón. Si miras a una mujer, ya has cometido adulterio. Está mandando en cada momento a sus discípulos qué es lo que tienen que hacer. No paguéis mal con mal, pagad bien el mal con el bien. Y en este sermón vamos a ver cuál es el último de esos imperativos. Cuál es el último mandamiento que el Señor da en el Sermón del Monte. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Jesús utiliza la misma frase que usó en el capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La palabra en griego guardaos se refiere a tener mucho cuidado, a prestar mucha atención, a estar atentos, a protegerte de un peligro inminente. Pero hay una diferencia en este caso. En el capítulo 6 el peligro era interno. Guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto por los hombres. El Señor en el capítulo 6 habla acerca de la intención del corazón humano de querer buscar la vanagloria. Pero en este caso, en el capítulo 7, habla de un peligro externo. Habla de los falsos profetas. Un agente que no está dentro de nosotros. Usted se preguntará, ¿qué es un falso profeta? ¿Y por qué Jesús nos hace esa advertencia? Espero que en este sermón podamos responder esas preguntas y que también podamos aprender cómo identificar un profeta que realmente viene de Dios y un profeta que no viene de Dios. Pero lo primero que debemos decir es que esto no es un tema que era nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habló de los falsos profetas, para los fariseos no era algo nuevo. Los fariseos no fueron los primeros falsos profetas del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, si vamos a Jeremías 23:21, vemos como ya en el pueblo de Israel habían profetas que no venían en nombre de Dios. Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 29:8-9 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, dice Jehová. El pueblo de Israel, en la época de los reyes, ya tenía profetas que decían venir en nombre de Dios, pero realmente no eran enviados por Dios. Pero quisiera aclarar qué significa ser profeta, porque en estos tiempos actuales es un término que está muy mal utilizado. Un profeta no es una persona que adivina el futuro, no es una especie de gurú que ve qué número va a salir en la lotería, cuándo va a caer el gobierno, quién va a ganar el partido mañana. Eso no es un profeta. Un profeta bíblico es alguien que ha recibido un mensaje de parte de Dios y lo comunica al pueblo.
eso es un profeta. En el Antiguo Testamento, evidentemente, la Biblia no había sido completada, no había sido escrita, y Dios se comunicaba directamente con el profeta. Pero hoy en día no tenemos necesidad de escuchar la voz audible de Dios, porque ya tenemos su voluntad completamente revelada en la Biblia. Pero hoy en día seguimos teniendo profetas. Toda aquella persona que se levante en un púlpito y empiece a declarar la palabra de Dios es un profeta. Tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Pero no somos personas que estamos o tenemos experiencias sobrenaturales como muchos quieren hacer ver. Ahora bien, la Biblia habla de dos tipos de falsos profetas y denuncia a dos tipos diferentes de falsos profetas. Los primeros son los profetas que vienen en nombre de dioses falsos, como los profetas de Baal, en Primera de Reyes 18, cuando se enfrentaron a Elías. Pero el otro grupo son profetas que afirman venir en nombre del Dios verdadero, pero que no han sido enviados por Él. Es un grupo de personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, que están en medio de la iglesia, que estaban en medio del pueblo de Israel en aquel entonces, pero realmente no son enviados por el Señor. Ahora usted se preguntará, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sé yo quién es un falso profeta? El Señor Jesús nos dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La primera característica de este grupo de falsos profetas, que es en el que nos enfocaremos el día de hoy porque es al que hace referencia al texto en Mateo, es que vienen con una apariencia de piedad. Vienen vestidos de oveja. Pero ¿cuál es la realidad en su corazón? ¿Cuál es la verdadera intención de estas personas? El Señor dice que por dentro son lobos rapaces. Lo que buscan es despedazar a las ovejas, aprovecharse de la grey de Dios, tomar ventaja, buscar ganancia para ellos. Es muy común ver a un falso profeta vestido como un ministro de justicia. Nadie va a llegar a una iglesia diciendo, hola, soy un falso profeta, reconóceme. Van a llegar vestidos como ministros de justicia. Y esa misma advertencia la hizo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, del 13 al 15, cuando dice lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Un falso profeta va a venir con una manta delante, una apariencia que va a cubrir su verdadera intención. Al principio vamos a ver a una persona buena, a una persona piadosa, a un hombre de Dios. Entonces, ¿cómo lo reconocemos si nosotros no podemos ver el corazón? ¿Qué hacer o cómo identificar a esa persona que aparentemente es buena? El Señor Jesús nos da la clave en los siguientes versículos. Versículos del 16 al 20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra frutos en la Biblia es usada de manera simbólica y se refiere al resultado de las acciones o del carácter de una persona. Es lo que sale de su naturaleza, se manifiesta en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que desea. Esos son los frutos. Como el Señor compara a los falsos profetas con un árbol, lo hace de manera natural. Un espino, por naturaleza, no puede dar uvas. Es imposible, va en contra de su naturaleza. De la misma manera, un falso profeta no puede, por naturaleza, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, la clave está en la apariencia de piedad,
pero a la larga, con el tiempo, esa apariencia va a dejar ver la verdadera intención de esos profetas. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de esos. Hemos conocido muchos pastores, evangelistas famosos, que han comenzado bien y han terminado muy mal. Y es precisamente porque comienzan con una apariencia de piedad, pensamos que están entre nosotros, que son parte del pueblo de Dios, pero al final terminan yéndose. La apariencia de piedad es la primera característica de estos falsos profetas. Cuando no hay una congruencia entre la vida de la persona y el mensaje del Evangelio, sabes que es pura apariencia. Sabes que dice y parece ser un verdadero ministro, pero no lo es. Ahora, ¿cuáles son estos frutos? ¿Cuáles son estas características que podemos identificar como fruto malo? Porque el Señor dice, da malos frutos, pero ¿cuáles son esos malos frutos? Pues hoy, por razón del tiempo, quisiera enfocarme únicamente en dos que me parecen los más importantes. El primero de esos frutos es que todo falso profeta no anuncia la verdad de Dios. No anuncia el mensaje del Evangelio completo. Quiero que me acompañe a Lamentaciones 2.14. Lamentaciones 2.14. Este es el Señor hablando a Israel por medio del profeta Jeremías. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías. Jeremías 14:13 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Ese era el mensaje que los falsos profetas decían a Israel. Ezequiel 13:10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y luego Ezequiel 13:13 dice, por tanto así ha dicho Jehová, el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. ¿Qué quieren decir todos estos textos? El contexto en el que estos profetas dijeron estas cosas era un contexto en el que el pueblo de Israel se encontraba en una corrupción moral, política y social, producto de la idolatría que habían adoptado. El pueblo de Israel había dejado por completo la adoración al único Dios verdadero y se había ido tras dioses falsos. A tal punto que comenzaron a sacrificar a sus propios hijos, sacrificios humanos hizo el pueblo de Israel en el Viejo Testamento. A los recién nacidos los sacrificaban para adorar a dioses falsos. ¿Y qué decían sus profetas? Paz, paz para ti. Dios no tiene nada en tu contra, Dios te ama. Y Dios había advertido al pueblo de Israel que si se volvían como las naciones paganas, los iba a juzgar. Pero estos profetas falsos no anunciaban la verdad de Dios. No querían anunciar la ira de Dios, el juicio de Dios. Dios es un Dios santo. Sí es un Dios amoroso, es misericordioso. Él ama al pecador y quiere perdonar al pecador. Si no, Cristo no hubiese venido. Pero es un Dios de justicia que no tolera la maldad, que no va a pasar por alto el pecado. Tengo muchos amigos ateos que siempre me dicen, pero si Dios nos quería perdonar, ¿por qué no simplemente nos perdonó y ya? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo a morir? Eso es una incoherencia. Es porque ellos no conocen el carácter de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Quién va a pagar por la ofensa del pecado que se sufre contra Dios y contra otra persona? Eso no sería amor, no sería justicia. ¿Dónde está el amor por la víctima que sufrió la agresión, el pecado? Muchos quieren predicar hoy en día un amor, el amor de un Dios injusto, de un Dios que minimiza el pecado, de un Dios que es como un osito de peluche que quiere abrazar a todos. Pero fíjese lo que dice Hebreos 12:29. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo. Hebreos 10:31, perdón. Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Un Dios justo, poderoso, que no tolera la maldad. Este es el mensaje de la Biblia. Pero los profetas falsos no anuncian este mensaje. No anuncian la verdad del Evangelio. La siguiente característica de un falso profeta es que son avaros. Su interés no está en realmente comunicar la verdad, sino en engrandecer su bolsillo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, hablando del pueblo de Israel, como habrá también entre vosotros falsos maestros, hablando a la iglesia primitiva, que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y esta parte es clave en el versículo. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo, la condenación no tarda, y su perdición no duerme. Por avaricia harán mercadería de ustedes, de la iglesia. Hace un par de semanas estaba viendo un video en YouTube y uno de los videos relacionados saltó de un autodenominado apóstol. Y es increíble cómo en 5 minutos de su predicación ya se cumplió todo este versículo. Y quiero simplemente citar lo que este hombre dijo para que podamos ver cómo eso era una realidad en el Nuevo Testamento y cómo es una realidad también hoy en día. Este hombre, en su predicación, esto fue lo que dijo: el pecado original del Edén fue robar el diezmo. Así comenzó. Si van a Génesis 2, 16, 17, quiero que me vean todos. Dios le dijo a Adán: toda esta tierra es tuya, tienes todos los recursos que necesitas, pero hay una cosa que no me puedes tocar, y es lo que es mío. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Porque el diezmo es separado y santificado para Dios. Dios le dijo: no toques lo que es mío. El apóstol Pedro dice: e introducirán herejías destructoras. Este tipo de mensajes orientados a mover a la persona a que dé más dinero solamente expone la avaricia de estos autodenominados apóstoles. Y todos hemos visto el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Pacta y el Señor te bendecirá. Este mismo apóstol en esa misma predicación dice: cuando usted está diezmando, usted está pagando una deuda. Porque cuando Adán tocó lo que era de Dios, trajo sobre sí la maldición de la pobreza. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? Pero estos falsos apóstoles, por su avaricia, quieren introducir herejías con el fin de sacar provecho, hacer mercadería. Personas como Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, ofrecen sanaciones, ofrecen milagros a cambio de una buena suma de dinero, una muestra de fe. Da un paso de fe, hermanos. Da dinero. En otra de sus campañas, Ana Méndez, una también autodenominada profeta, llegó a llamar faltos de integridad a aquellos que diezmaban menos de $500. Les dijo públicamente: eso no es íntegro, hermano. Tiene que dar 1,000. Está en YouTube, lo puede buscar. La avaricia, el amor al dinero, es una característica de estos falsos profetas. De modo que tenemos una apariencia de piedad, lobos disfrazados de ovejas, personas que no anuncian la verdad del Evangelio,
y personas que aman el dinero más que a cualquier otra cosa. Su intención no es el crecimiento espiritual de las personas, es el crecimiento económico de su bolsillo. Eso es lo que realmente les mueve. Sin embargo, el apóstol Pedro, en su primera carta, llama a los pastores a apacentar la grey de Dios no por ganancias deshonestas, sino por amor a Dios y por amor a la grey, por amor a los creyentes. De modo que estas características, estas marcas, nos pueden ayudar a reconocer a aquellas personas que tienen una apariencia de piedad, pero que realmente son lobos rapaces. No anunciar la verdad del Evangelio y tener un corazón avaricioso. Como iglesia debemos estar preparados para esto. El Señor Jesús nos dijo, guardaos de los falsos profetas. Es un mandamiento. Y el Señor también nos ordenó eso en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel por medio de Moisés. En Deuteronomio 13 el Señor dijo, y cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no le darás tu oído. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento el Señor nos advierte de cuidarnos de los lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De qué manera podemos estar preparados como creyentes y como iglesia para protegernos en contra de esto? Acompáñenme a Efesios 4, del 14 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La única manera en la que la iglesia puede hacer frente a cualquier doctrina extraña es creciendo en el conocimiento de Cristo. Es creciendo en la palabra del Señor. Si lees los versículos anteriores, Pablo viene hablando de cómo Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo. Para que sea un cuerpo edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios. Es la única manera en la que podemos hacer frente a estas doctrinas extrañas. Un conocimiento correcto, un entendimiento claro de lo que es el Evangelio y de quién es Dios por medio de su palabra, es lo que nos va a permitir discernir si un profeta es falso o realmente viene de Dios. Por eso es que en la iglesia, hermanos, nosotros estamos convencidos de que solo predicando la Biblia de manera fiel, la congregación estará preparada para hacer frente a esto. Nuestra única preocupación es que ustedes tengan las herramientas para conocer lo que Dios realmente dice y que a partir de allí pueda discernir por medio del Espíritu Santo lo bueno y lo malo. La predicación para nosotros es vital en esta iglesia porque es el alimento de las ovejas. Es lo que nos nutre, es lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar. Es nuestra fuente de esperanza, es nuestra fuente de gozo, es lo que cuida nuestro camino. De modo que el Señor nos advierte acerca de estos falsos profetas. Pero la advertencia no queda allí. La advertencia no es solamente en contra de los líderes religiosos que tienen una apariencia de piedad. La advertencia también va para cada uno de nosotros. Mateo 7, continuamos con nuestro texto en el versículo 21, dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor ahora voltea la mirada a cada uno de nosotros. En este pasaje vemos personas que estaban convencidas de que Cristo era su Señor. Pensaban que con decir Señor, Señor y hacer algunos milagros ya eran salvos. Pero